Hola, ¿listos para viajar al pasado en inglés? Hoy vamos a desentrañar una de las herramientas más importantes para contar historias: cómo hablar de lo que ya pasó. Vamos a ver cómo el pasado simple y el pasado continuo trabajan juntos para que nuestras anécdotas cobren vida, sean súper claras y, sobre todo, dinámicas. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Quieres contar una anécdota de ayer, algo que te ocurrió, y de repente te quedas en blanco. ¿Qué tiempo verbal uso ahora? Es una duda súper común. Pero tranquilidad, la idea es que al final de esta explicación, esa incertidumbre se quede, pues precisamente, en el pasado. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, acciones terminadas, luego, las que estaban pasando. Después, la magia, cuando se juntan. Chequearemos algunos errores típicos para no caer en ellos y cerramos contando una historia con todo lo que aprendimos. Perfecto, arranquemos. Vamos con la sección 1, acciones terminadas en el pasado. Aquí el protagonista es el pasado simple. A ver, el pasado simple es para esas acciones que empezaron y ¡pum!, terminaron en el pasado. Un punto. La mejor manera de visualizarlo es pensar en una foto, una snapshot. ¿Vieron? Captura un momento exacto, un evento que ya se completó. Clic, y ya está. Ahora, miremos la estructura, que es clave. Para las frases afirmativas, es fácil, sujeto y verbo en pasado. Pero ojo, para negar, entra en juego el didn't. Y aquí está el truco. El verbo principal vuelve a su forma original, a la base. Lo mismo pasa al preguntar. Usamos did al principio y el verbo, exacto, se queda en su forma simple. Es un detalle súper importante. Y aquí tenemos nuestras pistas, nuestras señales. Palabras como yesterday, last week o una fecha como in 2019 son como luces de neón que nos gritan: usa el pasado simple. Son marcadores que anclan la acción a un punto fijo en el tiempo. Imposible perderse. Y este ejemplo lo deja clarísimo. I visited my grandparents yesterday. La acción, visitar, está terminada. ¿Cuándo? Ayer. Es la foto perfecta de la que hablábamos. Clic. Un evento del pasado, capturado. Ok, ya tenemos la primera pieza del rompecabezas. Vamos por la segunda. Entramos a la sección 2, acciones en progreso. Ahora le toca el turno al pasado continuo. Y si el pasado simple era una foto, el pasado continuo es un videoclip. Justo así. Describe una acción que estaba sucediendo, que estaba en pleno desarrollo en un momento del pasado. No nos importa cuándo empezó o cuándo terminó, solo que en ese instante la acción estaba en vivo. La estructura aquí cambia, claro. La fórmula es siempre el verbo to be en pasado, o sea, was o were, más el verbo principal con la terminación ing. Y esta es la regla de oro. Se mantiene igualita para afirmar, negar o preguntar. Aquí las pistas son un poco diferentes. Buscamos palabras que nos hablen de duración o de un momento específico en medio de una acción. Palabras como while o frases como at 6 p.m. son las que preparan el escenario, nos dicen que algo estaba ocurriendo en ese preciso momento. Y miren qué bien se ve en este ejemplo. At 8 p.m., I was cooking dinner. ¿Qué pasaba a las 8 en punto? La acción de cocinar estaba en pleno apogeo. Es nuestro videoclip, la cena haciéndose. Bueno, y ahora llegamos a lo mejor, la parte donde todo cobra sentido. Sección 3, cuando dos pasados se encuentran. Aquí es donde la narrativa se vuelve realmente poderosa. Pensemos en esto como una película. El uso más clásico y útil de combinar estos dos tiempos es para mostrar una interrupción. Imaginen, tenemos una acción larga que está ocurriendo y de repente algo la interrumpe. Una acción corta y precisa. Y este es el ejemplo perfecto. I was walking home when it started to rain. ¿Ven la dinámica? La acción larga, nuestro videoclip, es was walking home. Y la acción corta que interrumpe, nuestra foto instantánea, es it started to rain. ¡Brillante! Aquí lo vemos desglosado, clarísimo. A la izquierda, la acción de fondo, el videoclip con pasado continuo. A la derecha, la acción que irrumpe en escena, la foto con pasado simple. Es genial porque una te pinta el contexto y la otra le da un giro a la historia, la hace avanzar. Pero esperen, hay otro uso súper útil. ¿Qué pasa si dos cosas estaban pasando a la vez? Fácil, usamos pasado continuo para las dos y las unimos con while.
Son como dos videoclips corriendo en paralelo. Por ejemplo, While I was cooking, she was cleaning. Genial, vamos súper bien. Pasemos a la sección 4 para ver un par de errores comunes y, lo más importante, cómo evitarlos. Unos tips rápidos para que todo salga perfecto. Ok, primer punto clave. Y esto es importantísimo. Después de didn't, el verbo siempre va en su forma base. Nunca en pasado. El did ya nos dice que es pasado. Así que no es didn't went, es didn't go. Grábenselo. Y el segundo tip, para el pasado continuo, la terminación ing no es negociable, es obligatoria. Siempre tiene que estar ahí, después de was o were. Así que nada de I was cook, lo correcto es I was cooking. Muy bien, ya casi lo tenemos. Llegamos a la última parte, el gran final. Ahora sí, vamos a juntar todas las piezas y a ver cómo funciona todo esto en una historia real. Fíjense bien cómo empieza la historia. Se establece el escenario, se pinta el ambiente usando el pasado continuo. Yesterday at 7 p.m., I was cooking dinner. Y no solo eso, había otra acción en paralelo. While I was cooking, my brother was watching TV. Tenemos la escena completa. Y de repente, acción. La historia da un giro. The phone rang. ¡Pum! Una acción corta, una interrupción en pasado simple. Y a partir de ahí, la historia sigue con una cadena de acciones terminadas. I stopped and answered. Una cosa después de la otra. ¿Ven cómo fluye? Y así es como funciona. Vimos las piezas por separado, las fotos y los videoclips, y cómo se combinan para crear una narrativa con ritmo y con vida. Así que ahora que las herramientas están sobre la mesa, la verdadera pregunta es, ¿qué historia espera ser contada con estos tiempos pasados?